El maná era una clase de comida que caía del cielo y ellos no tenían necesidad de laborar para producirla. Lo único que debían hacer era recogerla. Pero ahora, el producto de la buena tierra era su suministro. Y esta es una clase de comida que necesitaba que el hombre cooperara con Dios. ¿Para producir qué? Para producir a Cristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Josué y en el mensaje de esta ocasión llegamos al capítulo 5 para ver una revelación maravillosa. Los hijos de Israel se habían preparado para entrar en la buena tierra que Dios les había dado y para combatir contra los reyes que la ocupaban e impedían que la tomaran y la poseyeran. Pero antes de entrar en batalla contra los enemigos, Jehová Dios llevó a cabo un milagro muy similar al que les había hecho a los padres de ellos en una generación antes, cuando habían escapado de Egipto. Una vez más, Dios había ayudado al pueblo a pasar por las aguas, en este caso, las del río Jordán. Las noticias acerca de este milagro llegaron a los oídos de los reyes que habitaban la buena tierra y les causaron temor, porque se dieron cuenta que Dios estaba con los hijos de Israel una vez más. Sin embargo, como veremos en este mensaje, la preparación de Israel todavía no estaba completa. Hablaremos de todo esto en este mensaje que hemos titulado La preparación antes del ataque. Y en esta oportunidad nos acompaña Eric Romero para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Eric. Estoy muy contento de regresar al programa para el Estudio Vida de Josué. Este capítulo 5 será muy interesante. Tengo un aprecio muy particular por el ministerio de Witness Lee acerca de este punto, porque nos ayuda a enfocarnos en varios asuntos cruciales. Dichos asuntos se relacionan con nuestra experiencia de Cristo como vida, con la economía de Dios y con la centralidad de Cristo en la economía de Dios. A pesar de que será un mensaje corto, tiene un contenido muy rico en cuanto a su presentación acerca de Cristo como vida, para nuestra experiencia, corporificado en la revelación que contiene este capítulo del libro de Josué. Así es, Eric. Como veremos, este capítulo 5 de Josué es rico en historia y su significado espiritual nos dejará asombrados. Como ya mencionamos, todavía era necesario llevar a cabo una preparación antes de iniciar el ataque contra los reyes que los estaban esperando para no permitirles tomar posesión de la buena tierra. Por eso, Dios deseaba preparar bien a su pueblo antes de que se involucraran en la batalla. La mayoría de las personas simplemente se distraen con estas historias tan interesantes, pero descuidan su verdadero significado espiritual tan profundo. Así que esperamos poder presentarles estos significados de manera apropiada. Y antes de iniciar el primer segmento, quiero leer unos versículos a manera de trasfondo de lo que hablará Witness Lee. Estos se encuentran en Josué capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así: Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron que Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos hubieron cruzado, se derritieron sus corazones, y no hubo más espíritu en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: haz cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel.
Pues bien, la generación anterior ya había sido circuncidada, pero era necesario que Josué hiciera otra vez lo mismo con esta nueva generación. Sin duda, esto es muy significativo, ¿verdad? Sí, esto es muy significativo y además era necesario como parte de la preparación de ellos. Sin este aspecto de la preparación, habría sido imposible iniciar la guerra contra Jericó o cualquiera de las ciudades fortificadas. Asimismo, nosotros necesitamos tener este elemento de manera práctica en nuestra experiencia hoy en día. Bueno, con esta lectura bíblica y esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante. Before the children of Israel went to attack the Canaanites, Antes que los hijos de Israel fueran a atacar a los cananeos, they were doing something to get themselves more qualified. debían hacer algo a fin de estar más calificados, ¿verdad? Ellos habían sido disciplinados y entrenados en Egipto y también en el desierto durante 40 años. Pero todavía necesitaban algo más. El primer asunto que se cubre aquí es el asunto de la circuncisión. La circuncisión es la continuación de la sepultura en la muerte de Cristo. Sí, al cruzar el río Jordán, el viejo hombre fue sepultado allí. Y esto fue una obra objetiva llevada a cabo por Dios. Pero ahora Israel necesitaba aplicar lo que Dios había hecho a su propia carne. Por tanto, ellos debían preparar unos cuchillos afilados de pedernal para circuncidar a los hijos de Israel. Y este corte, la circuncisión, era la aplicación de lo que Dios había hecho cuando cruzaron el río Jordán. De esta manera ellos fueron personas sepultadas y resucitadas, y no solo de una manera real, sino también de una manera práctica. En el Nuevo Testamento, la circuncisión significa la aplicación de la muerte de Cristo a nuestra carne todo el tiempo. En Romanos 6, 3 y 4 dice que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo y sepultados juntamente con Él. Sin embargo, hay un versículo en Gálatas 5:24 que dice que los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne. Y este es un hecho. Es un hecho que nuestra carne ya ha sido crucificada. Pero necesitamos crucificar nuestra carne de manera práctica día tras día. Y en esto consiste la realidad y el aspecto práctico de permanecer en la muerte y la sepultura de Cristo. Y este es el significado de la circuncisión. Eric, usted siempre ha dicho que aprecia mucho este ministerio porque nos abre una cantidad de asuntos. Yo había leído el capítulo 5 de Josué muchas veces, pero jamás había visto el significado intrínseco respecto a la circuncisión. Por supuesto, en un mensaje anterior vimos que el cruce del pueblo de Israel por el Jordán tipifica la muerte y la sepultura en la muerte de Cristo. Pero después de pasar al otro lado del río, había un requisito adicional, el cual consistía en la circuncisión. Y también vimos la conexión que existe entre Romanos capítulo 6 y Gálatas 5. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más cada uno de estos detalles? Sin duda, esta es una conexión maravillosa hecha por Dios en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. Dicha conexión renueva nuestra interpretación respecto a este asunto. Por un lado, tenemos el cuadro que nos presenta Josué, y por el otro, la interpretación o la definición apropiada presentada en el Nuevo Testamento. El cruce por el río Jordán significa la sepultura de nuestro viejo hombre al ser bautizados en la muerte de Cristo.
Esto se basa en el hecho de que cuando Cristo fue crucificado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Pero a medida que vivimos la vida cristiana andando en el Espíritu, para la edificación del cuerpo de Cristo, necesitamos aplicar el versículo en Gálatas 5:24. Allí dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Esto corresponde a la circuncisión en el capítulo 5 de Josué. Pues bien, esta es la aplicación en nuestra experiencia, por el Espíritu, al hecho de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. También es la aplicación en el Espíritu al hecho de que fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Por tanto, necesitamos tener una visión completa. Por un lado, necesitamos ver que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Y por otro, también necesitamos ver que nuestra responsabilidad consiste en vivir y andar en el Espíritu. De esta manera podremos aplicar en la práctica la muerte de Cristo a nuestro viejo hombre y también a nuestra carne, la cual es la expresión del viejo hombre. Si no somos circuncidados de esta manera, no podremos vivir y andar en el Espíritu, y no podremos involucrarnos de manera genuina en la guerra espiritual en contra de las huestes espirituales de maldad. Por esta razón quisiera recalcar que estos mensajes son un estudio vida. En cuanto al aspecto del estudio, vemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un reflejo el uno del otro. Y en cuanto al aspecto de vida, vemos que esto es algo para nuestra experiencia cristiana práctica. Esto no se trata de una interpretación bíblica, sino de la vida cristiana normal. Gracias, Eric. Y la preparación de Israel para entrar en la buena tierra y combatir contra los enemigos de Dios que la ocupaban, no solo se limitaba a la circuncisión. El capítulo 5 de Josué nos muestra que se necesitaba otros asuntos adicionales. En cuanto a esto, Josué 5, del 10 al 12, dice lo siguiente: Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en las llanuras de Jericó. El día después de la Pascua, en aquel mismo día, comieron del producto de la tierra, las tortas sin levadura y grano tostado. Y el maná cesó en aquel día, cuando comieron del producto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Pues bien, este es otro cuadro monumental y significativo que tiene una aplicación práctica en el Nuevo Testamento. Con estos versículos como contexto, regresamos a Witness Lee y el estudio vida de Josué. Then following circumcision, Después de la circuncisión, they had a feast of the Passover. ellos celebraron la Pascua, es decir, celebraron la mesa del Señor para recordar cómo Jehová Dios redimió a los primogénitos de Israel de la muerte en Egipto, y también para recordar cómo Jehová Dios los salvó de la tiranía del faraón. Esta es una tipología de la mesa del Señor. Cada vez que venimos a la mesa del Señor, hacemos memoria de Él como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Él nos redimió y nos salvó. Por tanto, nuestra porción actual no es morir, sino disfrutar, participar y disfrutar de Cristo en su mesa. Este es un caso del Antiguo Testamento que sigue los pasos del Nuevo Testamento. Aleluya. Ellos fueron circuncidados y ellos disfrutaron y participaron de la mesa del Señor. ¿Y qué más sigue? Antes de este tiempo, el pueblo había estado
comiendo maná durante 40 años. El maná era una clase de comida que caía del cielo y ellos no tenían necesidad de laborar para producirla. Lo único que debían hacer era recogerla. Pero ahora, el producto de la buena tierra era su suministro. Y esta es una clase de comida que necesitaba que el hombre cooperara con Dios. ¿Para producir qué? Para producir a Cristo. El maná era el Cristo que descendía del cielo para alimentarnos. Pero en las epístolas, Cristo ya no es el maná, sino que Cristo es el producto de la buena tierra, preparado por Dios con nuestra labor y nuestra cooperación con Dios, a fin de producir más Cristo para nosotros y para otros. Y además, un excedente es para Dios como nuestra ofrenda a Él. Eric, sin duda este segmento fue excelente. Antes de salir de Egipto y pasar por el Mar Rojo, el pueblo de Israel celebró la Pascua. Ahora estamos viendo que después de pasar el río Jordán, el pueblo celebró la Pascua de nuevo. En este punto, el asunto de comer toma un nuevo significado. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Sin duda, este fue un tiempo de transición. No podemos minimizar la importancia de la Pascua. En 1 Corintios 5 se nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Por tanto, debemos disfrutarlo a Él como la realidad de la Pascua. Pero quisiera referirme al asunto del maná que se menciona en Josué 5. Una vez que el pueblo de Israel entró en la buena tierra, el maná dejó de caer porque ellos empezaron a comer una sustancia distinta. El maná es un tipo maravilloso de Cristo como nuestro alimento, nuestro pan celestial, nuestro pan de vida, que nos sostiene a medida que seguimos al Señor en nuestra travesía por el desierto. No obstante, el propósito eterno de Dios no se puede cumplir mediante el maná en el desierto. El propósito eterno de Dios consiste en obtener una expresión corporativa de sí mismo, lo cual se cumple mediante nuestra experiencia y disfrute del Cristo todo inclusivo, el cual es tipificado por las riquezas de la buena tierra. Este es un punto de transición que tiene un significado tremendo. Indica que el pueblo de Dios estaba pasando de una etapa de la experiencia de Cristo, el maná, hacia la etapa final de la experiencia de Cristo, esto es, la tierra todo inclusiva. Estoy muy agradecido con este ministerio, pues nos ayuda a ver el significado intrínseco de esta transición. Después de nuestra circuncisión en el Espíritu, y después de tener un disfrute fresco de Cristo como nuestra Pascua, debemos finalmente llegar a un punto en el que el maná desaparece y aparece la experiencia de Cristo como buena tierra. Hemos visto hasta ahora varios significados intrínsecos del capítulo 5 de Josué. Tenemos a Cristo y la cruz. Tenemos la cruz relacionada con la circuncisión, lo cual significa la aplicación de la muerte de Cristo a nuestra carne. También tenemos a Cristo como la Pascua, y tenemos a Cristo como el maná y como el producto de la buena tierra. Así que en resumen, el significado intrínseco del capítulo 5 de Josué es Cristo y la cruz. El centro de la economía de Dios es Cristo, y el centro de la operación de Dios en su economía es la cruz. Que todos podamos experimentar a Cristo y su cruz. Amén, Eric. Bueno, todavía nos falta ver otro asunto que el pueblo de Israel necesitaba antes de estar calificado para la batalla. Se trata de la experiencia de Josué. En Josué 5, del 13 al 15, leemos lo siguiente. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y he aquí que un varón estaba frente a él, el cual tenía su espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo,
¿estás a favor nuestro o de nuestros adversarios? Él respondió, ni lo uno ni lo otro, sino que como capitán del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El capitán del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Así lo hizo Josué. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante. Now could you see Ahora, ¿pueden ver? circumcised, enjoying the Lord's table? Ellos habían sido circuncidados, habían disfrutado de la mesa del Señor y habían disfrutado el producto de la buena tierra. Es decir, ellos disfrutaban a Cristo diariamente, por lo menos 3 veces al día. ¿Ahora qué? Ahora ellos estaban verdaderamente listos para entrar en la buena tierra. Todos sus problemas han sido resueltos y tienen el suministro apropiado de comida en la mesa del Señor, el producto de la buena tierra. Ahora están listos. Vayamos, entremos. Pero no tenían un capitán. Ellos necesitaban un capitán, un comandante en jefe. Es posible que ustedes pregunten, ¿acaso Josué no vio una visión en la cual Cristo fue revelado como el capitán del ejército de Jehová? Por supuesto que sí. Cristo era el comandante invisible, pero Josué era el comandante visible. De hecho, Josué no era nada, sino simplemente un ser humano. Por eso vino la visión a Josué y vio un varón y le dijo, como capitán del ejército de Jehová he venido. ¿Verdad? Ahora, el verdadero comandante en jefe era Cristo, quien estaba detrás de la escena. Así que antes de que los hijos de Israel atacaran a los cananeos, ellos debían estar completamente preparados y calificados con Jehová corporificado en Cristo como su capitán. Cuando atacaron Jericó, lo hicieron bajo el comando del capitán, tipificado por el arca. El arca, la cual era un tipo de Cristo, era su comandante en jefe y tomó la iniciativa para atacar a los enemigos. Estos son los significados intrínsecos del capítulo 5. Eric, el comandante en jefe, tipificado por el arca que condujo al pueblo de Israel a la batalla, es el cuarto significado intrínseco del capítulo 5 de Josué. ¿Podría usted darnos una palabra de conclusión a este mensaje? Aquí tenemos la revelación progresiva de Cristo con relación a la secuencia de los eventos relatados en el libro de Josué, a fin de conquistar y poseer la buena tierra para el propósito de Dios. Cristo es la Pascua, y Él es el producto de la buena tierra, lo cual es para nuestro sustento y para energizarnos interiormente. Pero Josué, como aquel que debía tomar la delantera, debía tener una visión acerca del verdadero capitán. De otra manera, no podría cumplir con esa responsabilidad. Por eso en el capítulo 5, Cristo es revelado como el capitán del ejército de Jehová. Sin embargo, no debemos considerar esto de manera natural. Puesto que Cristo es para Dios y para su economía, nosotros también debemos ser para Cristo, basados en su obra redentora. Esto significa que este maravilloso capitán es para nosotros, en el sentido de que Cristo nos ha hecho su ejército. Necesitamos darnos cuenta de quién es el verdadero comandante en jefe. Josué necesitó recibir esta visión respecto a Cristo porque es muy fácil para un líder olvidarse de quién es el verdadero líder entre nosotros. El Señor Jesús dice en Mateo 23 que todos nosotros somos hermanos y que tenemos un solo maestro, un solo padre y un solo líder. Por tanto, me encanta esta revelación acerca de Cristo como nuestro único capitán
y nuestro único comandante en jefe. Cualquiera que tome la delantera entre el pueblo del Señor, en especial en la guerra espiritual, debe tomar la delantera para someterse a su verdadero capitán, quien es nuestra Pascua, nuestro maná y nuestro producto de la buena tierra. Debemos ser uno con Cristo en todo. Gloria al Señor por la palabra que hemos escuchado hoy. Cristo es nuestro comandante en jefe. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro maná y Cristo es nuestro producto de la buena tierra. Y nosotros debemos ser uno con Cristo para conquistar y poseer la buena tierra, que es Cristo mismo. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso este mensaje que acabamos de escuchar! Eric, el tiempo se nos agotó. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Ha sido un gozo participar en este programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. A través de los mensajes del estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.